Audiolibro El manuscrito de Magdalena, narradora Ajna Gaia. Apéndice. Imploramos a María Magdalena con numerosas preguntas después de que nos entregara su manuscrito. Había ciertas cuestiones que sabíamos serían planteadas cuando presentáramos este material al mundo. Algunas de las preguntas que hicimos eran personales, pero sentíamos que era importante hacérselas cuando se presentara la oportunidad. Ella contestó algunas de estas preguntas, pero a menudo su respuesta era: diles que María Magdalena no tiene comentarios. Compartimos esto contigo para mostrarte más de la personalidad del ser que experimentamos. Sus límites eran claros. Ella no tenía dificultad en delimitar cuando se trataba de asuntos personales y qué información podría ser de ayuda en este momento. Ella no tenía paciencia para las preguntas que no lograban nada más que reducir su historia a conversaciones ociosas y curiosidades irrelevantes. En lugar de escribir un diálogo, hemos presentado estas preguntas y respuestas exactamente como fueron realizadas y como fueron respondidas. Pregunta: ¿estaban tú y Yeshua casados? Magdalena: Yeshua y yo no nos casamos en la tradición rabínica. En los evangelios relatan que Yeshua se convirtió el agua en vino en una ceremonia de boda. Lo que le faltó mencionar es que la boda fue la nuestra. Esto era sabido. Hay dos caminos que a veces se solapan. Uno es la iniciación y otro el matrimonio. La iniciación es ingresar a un umbral superior de comprensión y habilidad. Las iniciaciones se dan a individuos solitarios. Aquellos en relación sagrada se adentran en esto a través de su mutua intención. El reconocimiento por otra persona es innecesario. Esto es una forma cultural de hacerlo. Aquellos que entran en el corazón de la relación sagrada pasarán por iniciaciones como resultado de su entrada en los misterios. Lo que es importante no es el acto, sino el proceso de la relación sagrada. Pregunta: ¿cómo cambia la magia sexual de Isis para las mujeres que han tenido histerectomía o menopausia? Magdalena: los fluidos sexuales de una mujer madura que ha pasado por cualquiera de estos es, por supuesto, diferente de los de una mujer que es fértil, pues la interacción del semen y los fluidos sexuales de la mujer no tiene la misma constitución energética. Sin embargo, existe una reacción y, lo que es más importante, todos los demás aspectos de la magia sexual de Isis aplican. La caricia, el toque, el anidamiento, todos crean campos magnéticos que pueden ser atraídos por los cuerpos sutiles de ambos iniciados. Y aunque el acto pueda no ser tan dinámico como en su juventud, sigue siendo efectivo. Pregunta: ¿cómo cambia la magia sexual con los hombres que han tenido vasectomías? Magdalena: la posibilidad de las vasectomías no era una consideración durante mi tiempo en los templos de Isis. Desde el punto de vista de la magia sexual de Isis, la verdad del asunto es que el hombre debe confiar en acariciar y tocar y anidar para crear los campos magnéticos. La pregunta implícita es: ¿funcionará la magia sexual para un hombre que ha tenido una vasectomía? Sí, pero con una consideración. Debido a que le son negados los magnetismos de la interacción de su semen con los fluidos sexuales de su compañera, él realmente debe acariciar y tocar a su compañera más de lo usual, de manera que logre levantar un magnetismo de una intensidad similar. Pregunta: en el manuscrito dice que los problemas que los hombres hayan tenido con sus madres podrían afectar la alquimia entre ellos y sus parejas. ¿Es lo mismo cierto para las mujeres? ¿Afectan las relaciones con sus padres a la alquimia? Magdalena: hasta cierto punto sí. La experiencia de una niña con su padre necesariamente colorea sus interacciones como una mujer con su pareja, y en este sentido los efectos son similares. Pero lo que deseo haber señalado en lo que respecta al iniciado masculino es la inusual vulnerabilidad que el varón experimenta en relación a lo femenino. Una hija nunca fue llevada por su padre, ya que él no tiene un útero. Su cuerpo no se formó a partir de sus elementos. El hijo, por el otro lado, es llevado dentro del útero de la madre,
y está rodeado por ella durante su desarrollo. Y una vez que nace comienza el proceso de separación. Cuando su desarrollo alcanza una cierta etapa y se hubo asuntos con su madre como hombre, continúa sin resolver, puede que le resulte difícil anidarse, porque anidar es estar rodeado de la energía femenina una vez más, así como lo estaba en el útero. Y esta situación es diferente con la mujer y los asuntos que ella pudiera tener con su padre. Pregunta: ¿tienes algún comentario acerca de las otras corrientes alquímicas principales que enseñan que un hombre debería retener su semen durante el coito? Magdalena: puedes decir, y ella se rió. Mi sesgo, entiendes, es como sacerdotisa de los templos de Isis. La alquimia en la que me entrenaron es de base femenina, y vemos algunas de estas cosas de manera bastante diferentes a las otras corrientes que mencionas. Por un lado, sostenemos que la creadora de todo tiempo y espacio, a quien llamamos Isis, está envuelta en la naturaleza de todas las mujeres, es parte de ellas. Al igual que las semillas de un higo están escondidas dentro de éste, también entendíamos que la alquimia se basaba en la unión de dos opuestos, el principio masculino y el principio femenino. Pero en esta forma de alquimia se entiende que la mujer posee las claves alquímicas, el varón es necesario para girar las llaves, y es en la unión mutua de los dos polos opuestos encarnados en los iniciados masculinos y femeninos donde la alquimia tiene lugar. Desde nuestra perspectiva, la retención del semen del varón es simplemente otra demostración de su tendencia general a retener. Es cierto que la vitalidad de un hombre está relacionada con la energía de su semilla y que la liberación imprudente de su semen puede afectar su vitalidad. Sin embargo, cuando el hombre libera su semilla dentro de su amada y se anida dentro de las energías de ella, él es alimentado y nutrido por los magnetismos cuando se abre la puerta a la naturaleza interna de ella, inundando a ambos con la fuerza vital. Es este un camino alquímico diferente al de las otras corrientes de la Tierra en este momento. Pregunta: ¿formaste una escuela de misterio o enseñaste en Francia o Inglaterra? Magdalena: al aterrizar en Saint-Maurice, mi primera y principal preocupación era la seguridad de Sara, así que nos dirigimos al norte, con los druidas, hacia el Glastonbury y el Toro. Cuando Sara tuvo 12 años, regresé a los cañaverales para hacer el ritual de Isis de agua. Para entonces Sara no estaba en peligro y nuestro regreso a Inglaterra fue más placentero. Formé algunos círculos de enseñanzas. Después de casarse Sara, hice periódicos viajes a Francia y a partes de Inglaterra donde sí enseñé los misterios de los templos de Isis. Pregunta: ¿es Magdalena un título? Magdalena: era un título de reconocimiento espiritual. Hay una orden de Magdalena, está escondida. Pregunta: ¿cuál es la razón para el uso de imaginería reptilianas en las alquimias de Horus? Magdalena: estas imágenes serpentinas fueron usadas para comunicar la estructura de forma de serpiente de Sekhem cuando se elevan por el Jet. Según las energías liberadas por las alquimias de Horus ascienden por el Jet, son como serpientes en la naturaleza, ondulando, en otras palabras. A medida que ingresan en la cabeza, a menudo tienden a extenderse a través de los hemisferios del cerebro, como una cobra que muestra una capucha. Por lo tanto, la forma de la serpiente es una metáfora, un elemento simbólico que apunta a las estructuras y naturalezas más profundas de la conciencia mientras se mueve en el cuerpo sutil, el Ka. Pregunta: los evangelios informan que Yeshua exorcizó a 7 demonios de ti. ¿Qué fue eso? Magdalena: Yeshua realizó un rito de purificación, limpiando lo que llamarías negatividad de mis 7 chakras. Fue una limpieza de chakras. Los 7 demonios son simplemente energías negativas que todos llevamos de vez en cuando en nuestros campos. Él limpió esto de mis campos en preparación para la alquimia más profunda que íbamos a realizar juntos. Lo que no se aclara es que yo limpié los 7 chakras para él también. Realicé el mismo proceso en él. Lo principal es esto: a medida que uno aumenta su poder de iluminación o naturaleza espiritual, uno se convierte en un imán para muchas energías que no son propias. Esto es cierto cuando una persona está en un estado emocional inferior
y se abre a fuerzas o energías negativas, las cuales en el tiempo de Yeshua eran llamados demonios. Esto se vuelve especialmente cierto cuando uno está intoxicado o alterado mediante el uso de drogas. Si el tono emocional de uno o estado vibratorio es bajo, uno abre la puerta a estas negativas y algunas veces destructivas energías. Sin embargo, paradójicamente ocurre algo similar cuando uno se mueve hacia arriba en estados superiores de conciencia, porque uno se convierte en un imán o atractor para estas energías negativas. Y todos tenemos ocasiones cuando no somos conscientes y a veces frecuentamos que no son lo que más nos convienen. Y es aquí cuando estas energías se montan adentro, por así decirlo. El proceso era simplemente una práctica antigua que se extiende a los templos de Isis. Era un proceso para la purificación de los 7 sellos, que expulsa cualquier negatividad que podamos tener, de la cual quizás ni siquiera somos conscientes. Esto se logra mediante el uso de mantras secretos, oraciones direccionando a la luz a través de la intención o voluntad hacia estos centros. Es un complejo proceso que no todos son capaces de hacer, por lo que dar esta metodología, por así decirlo, para las masas sería un perjuicio, porque las distorsiones ocurrirían. Se requiere de un nivel de maestría para limpiar los sellos en el método con el que solía limpiarlo a él y el que él usaba para limpiarme a mí. Sin embargo, una vez más vemos en el relato del Evangelio sobre esto una perspectiva unilateral y manipuladora, que Yeshua también vino a mí para esta purificación, nunca fue relatado. Y sin embargo, ellos sabían esto. Pregunta: ¿qué se entiende por el regreso de la Madre Cósmica? Magdalena: es un cambio de conciencia colectiva hacia la honra de lo femenino. Aparecerá como una comprensión global y colectiva de lo sagrado de la tierra misma, de modo que en lugar de violar y saquear la tierra, habrá una co-creación de la tierra, y las mujeres, esas almas encarnadas como mujeres, serán elevadas a un lugar de equidad, de apreciación junto con el principio masculino. Como pueden ver, esta tierra tiene un largo camino por recorrer antes de alcanzar esto. Pregunta: ¿quiere decir que pasará mucho tiempo antes de que esto ocurra? Magdalena: no, quiero decir que es un gran salto de conciencia respecto a donde la humanidad se encuentra ahora colectivamente. Así que por lo tanto podemos ver o entender la necesidad de purificación. La necesidad de purificación disminuye a medida que cada persona equilibra el masculino y femenino en sí mismo y se pasa a honrar a aquellos consagrados eternamente en relaciones masculino-femenino. Le preguntamos a María Magdalena si ella había tenido otras encarnaciones y ella nos dijo que no había tenido otras encarnaciones. María Magdalena hizo varias referencias a nuestras conversaciones, a aquellos alineados con la nueva tierra. Cuando le preguntamos qué calificaría a aquellos en alineación con esta nueva tierra, ella respondió sin vacilación: sin culpa, sin vergüenza, sin arrepentimientos. Fin de este audiolibro del manuscrito de Magdalena. Narradora Ajna Gaia.